Bien, amados hermanos, estamos listos para dar inicio hoy a nuestra lección número 8 de nuestro curso de Bibliología, la lección que lleva por título La Biblia es racional. El texto clave de nuestra exposición hoy será Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 11, que los veremos más adelante. Todos esos versículos los vamos a analizar, o la mayoría, los principales de ellos, para extraer de allí una enseñanza bastante especial, importante, interesante respecto a la palabra de Dios. Porque la Biblia es especial, la revelación divina, como ya se ha mostrado a través de las lecciones anteriores. Hay necesidad de esa revelación, no es simplemente un hobby de un ser supremo, de un ser superior que quiso dejarnos algo en lo cual pudiéramos satisfacer nuestra curiosidad o pudiéramos invertir algo de tiempo. Realmente hay necesidad de la revelación, porque también nosotros no podríamos conocer todo de Dios si Él no hubiera dejado la naturaleza por un lado, como veíamos también en el curso, en el otro curso, como la escritura por otro lado. El mundo natural, aunque revela de alguna manera información acerca de la deidad, no revela el carácter de Dios, ni revela tampoco la voluntad de Dios. La naturaleza simplemente declara que hay un poder superior. Si vamos al Salmo 19, así lo describe el salmista. Pero únicamente, dice este mismo Salmo, la ley del Señor convierte el alma. En el Salmo 19, los versos 7 al 14. Aquello que revela la naturaleza acerca de la deidad recibe el nombre de revelación general, y lo que se revela acerca de Dios en la Biblia recibe el nombre de revelación especial. Listo. Revelación general, que se revela acerca de Dios, de la existencia de Dios, y revelación especial, lo que se revela acerca de su carácter, lo que se revela acerca de su voluntad. Esa es la revelación especial. Dios completó su revelación por medio de la obra de su Hijo, tanto la que llevó a cabo de manera personal como aquella que continuó haciendo a través de sus apóstoles por el Espíritu Santo. Dice, vamos a ver varios textos aquí que tenemos para compartir en pantalla, así que vamos a pedir como siempre la colaboración de cada uno, por favor. Si no lo puede leer en pantalla, pues lo puede buscar allá donde usted se encuentra, pero si lo puede leer en pantalla mejor porque aún es más rápido. Recuerde, levanta la manito para poder saber quién va a compartirnos dicha lectura. La primera de estas lecturas se encuentra en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Christopher Sirias. Juan 1, 1 al 4, por favor. Espera un momento, hermano, que quiero leerlo de aquí mismo, porque creo que esta es la versión Biblia de las Américas. Muy bien, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, voy a leer. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Bien, tenemos también allí mismo Juan 1, 14 al 18. Levante su mano, por favor, y nos ayuda con la lectura. Juan 1, 14 al 18. Hermano Steven. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchas gracias, Steven. Tenemos también Juan 14:6. Este lo podemos decir aún de memoria, ¿no? Juan 14:6. A ver. Juan 14:6, por favor. Bueno, Steven. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Y vamos a asignarle al hermano Juan Contreras, que estaba allí levantando también la mano, Hebreos 1:1 al 3. Vamos a mover acá allí lo tenemos en pantalla también. Hebreos 1:1 al 3. Por favor, hermano Juan Contreras. Hebreos 1:1 al 3. Está silenciado, hermano Juan. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Excelente. Muchas gracias, hermano Juan. Continuamos con nuestra lectura. Ahora Colosenses 1:15 al 18. ¿Quién levanta la mano? Les recuerdo que el hermano Moisés está listo para subir y bajar puntos. Listo. Ahora le conseguimos una tabla virtual, así que no crean que por el tema de la fractura el hombre no puede usar el lápiz. No, 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 no. Es que el hombre está usando un teclado virtual. Solo necesita un dedito para marcar cuántos puntos le sube y le baja. Y dice que tiene más que el de menos que el de más. Así que imagínense. Bien, Rafael levantó la mano para leer Colosenses 1:15-18, pero mientras le pido a Irving, que también levantó la mano, que lea, que tenga allí a mano Colosenses 2:10 para leerlo luego, Colosenses 1:15-18. Hermano Rafael, por favor. Allí lo tenemos en pantalla también disponible para que pueda ser más expedito. Aunque sé que del teléfono es un poco más difícil, ¿no? Está bien pequeñito. A ver, Rafael, Colosenses 1:15-18. Uno 15 al 18. Correcto, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Saludos allá, ahí están. Bien, tenemos también, hermano Irving, finalmente con Colosenses 2:10, por favor. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Todos estos pasajes hablan del punto que mencionaba, que la revelación de la voluntad de Dios se completa con la obra de Jesucristo, tanto la que lleva a cabo en su ministerio personal durante su estancia en la tierra, como la que lleva, la obra que lleva, o llevan en su nombre los apóstoles, que fueron los embajadores del reino. Dios preservó la revelación finalizada en forma escrita, en la forma de un libro inspirado, al libro al cual se refiere Pablo, hablando en sentido general, cuando habla de las escrituras. Toda escritura o la escritura es inspirada por Dios. La prueba de que se preservó este material, esta información, es que ese mensaje era especial. En forma, esta prueba, perdón, va a irse dando de manera acumulativa. A medida que vamos sumando textos, a medida que vamos analizando las condiciones, nos damos cuenta que se demuestra finalmente, rotundamente, que este libro no estaba destinado a ser un libro más en nuestras bibliotecas, no estaba destinado a simplemente ser una colección de sabiduría humana, sino que contenía la voluntad de Dios y debía ser preservado para todas las generaciones mientras la tierra permaneciera. Cada pasaje y cada cláusula en este libro se convierte en una parte del todo y expone la proposición que la revelación especial ha producido una doctrina que, como lleva el título de nuestra lección esta noche, es una doctrina racional, una doctrina profunda respecto al tema de Dios, respecto al tema del hombre y respecto al plan de Dios para salvar al hombre. Así que vamos a analizar brevemente estos temas para ver cómo la Biblia los enfoca, demostrando que es no un libro cualquiera, no el mejor de los libros simplemente, sino el único libro que puede estar en el nivel de inspiración, que es finalmente el enfoque que nos preocupa o nos interesa descubrir en la evidencia de si lo es o no lo es, aunque ya con todo lo que hemos visto hasta esta lección número 8, definitivamente que es el libro de Dios, pero aún vamos a seguir enfatizando y recabando más evidencia. Así que vamos al primer tema de los mencionados. ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca de Dios? En el antiguo cercano oriente, durante el tiempo en el cual se escribió, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, la humanidad, como yo creo que todos aquí sabemos, imaginaba a sus dioses como seres semejantes a los hombres, demasiado semejantes a los hombres, porque eran seres arbitrarios, algunas veces inmorales y frecuentemente malvados. Sorprendentemente, el Antiguo Testamento no enfoca a Dios de esta manera. Al contrario, presenta desde Génesis 1:1 en adelante un Dios bueno y un Dios que busca crear cosas y seres buenos, buenos en gran manera, como lo diría Moisés, inspirado en esa narrativa. Así que no es concebible que si Génesis hubiera sido producido simplemente por el esfuerzo humano, que ese Dios de Génesis y de los libros que luego siguieron sería llamado bueno dentro del texto de una época en la que no se consideraba a los dioses así. El Dios de la Biblia
es presentado a veces por medio de un lenguaje antropomórfico. Esto significa que se le dan imagen o representación como si fuera un hombre. Se habla de él como teniendo manos, como teniendo ojos, como teniendo palma de las manos, pero no se puede encontrar ninguna contradicción en su naturaleza, ya que la razón para que el hombre haya representado a Dios de esta manera, para tratar de describirlo, para tratar de entenderlo, es porque Dios se comporta como una persona, que no es lo mismo tener un cuerpo humano, porque una persona puede ser un espíritu, o un espíritu es una persona sin tener que poseer un cuerpo, pero en especial porque es una persona que ama, aborrece, es una persona que ve, que actúa, etcétera. Todas las cualidades que podemos ver en Dios, de las cuales nosotros tenemos la imagen. Cuando uno lee la Biblia, constantemente está informado de que Dios es, como pueden ver en la presentación, el creador y soberano, y tiene atributos que se le ascriben muy particulares. El primero de ellos, su autoexistencia. De ella podemos leer en Éxodo 3:13 al 14, cuando él se identifica ante Moisés. Podemos leerlo en Juan 8:58, cuando Jesús habla de la existencia como una existencia sin principio ni fin, al punto que aunque estaba en el siglo primero, conocía en persona a Abraham. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 4:8, Isaías 48:12, todos pasajes que hablan de que Dios no tiene quien lo haya creado, no tiene una causa, no tiene un origen, simplemente ha existido desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Y allí mismo, otra de sus cualidades es precisamente esa, debido a que no tuvo un origen, a que no tuvo una causa, pues para él no hay tiempo. Entonces su otra cualidad es la eternidad, de la cual ya leímos parte en Juan 1:1 al 4. También la escritura nos habla de Dios como teniendo omnipresencia o siendo omnipresente. En el Salmo 92, en Hebreos 1:10 al 12, en el Salmo 139, 7 al 10, y en Hechos 17, los versículos 26 al 28. También que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que es infinito en santidad, inmutable y paciente. Textos como Génesis 1:1, Hebreos 4:13, Hebreos 4:15, Números 23:19 y segunda de Pedro 3:9, todos ellos nos dan evidencia de esto. ¿Cómo podría el hombre describir a un Dios así sin ser dirigido por la inspiración? Los escritos seculares de aquel periodo son mitológicos, supersticiosos, y por contraste ofrecen fuertes evidencias de que la Biblia, producida en un periodo similar por hombres de la época y del mismo contexto, o prácticamente del mismo contexto, es un libro diferente. Lleva la firma de un ser superior. Segundo, decíamos que la Biblia habla de el hombre o presenta su enseñanza acerca del hombre también de una manera racional. La consistencia es la marca distintiva de la doctrina bíblica que hay acerca del hombre, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis. En cambio, cuando usted investiga la filosofía y la ciencia, esa investigación le va a mostrar que los discípulos de estas disciplinas constantemente cambian, se contradicen, chocan entre sí con sus teorías, con sus ideas, con respecto al hombre. Y esto ha sido durante largas eras de los descubrimientos o del avance de la ciencia y de la filosofía. Pero la Biblia no. La Biblia nunca se contradice con respecto al hombre, con respecto a lo que enseña sobre sus necesidades, sobre sus tendencias, sobre su naturaleza interna, sobre su destino y sobre su naturaleza física. Incluso, aunque el mensaje de la Biblia, hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, toma un periodo de más de 1200 años que se pudiera completar y que tomó a más de 40 autores para poder redactarlo, quienes eran hombres de diferentes eras,
de diferentes contextos geográficos y diferentes situaciones, a veces de distintos idiomas, la Biblia se mantiene consistente de principio a fin con respecto a la enseñanza que da acerca del hombre. El hombre, como podemos ver en nuestra presentación, en primer lugar dice la Escritura que está hecho a la imagen de Dios, según Génesis 1:27, Efesios 4:24, que el hombre puede elegir lo bueno o lo malo y es libre de hacerlo, según Josué 24:25, cuando sabemos que aquel líder de Israel pone la elección delante del pueblo, Hebreos 5:8-9. También que el hombre es tripartito, y no se me adelante, ya entraremos a la parte de la teología que hablará del hombre y hablaremos de alma, espíritu y cuerpo con detalle. Por el momento haremos la afirmación y luego lo justificaremos en aquel curso. Que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu lo podemos corroborar en Génesis 2:7, comparándolo también con Primera de Tesalonicenses 5:23. El hombre no puede encontrar en sí mismo las respuestas a las preguntas más importantes de la vida, contrario a lo que dicen los defensores de la corriente de la nueva era y de las filosofías antiguas, sino que el hombre debe buscar la dirección de Dios. Esto dice Jeremías 10:23 y también Juan 14:5-6, que lo estuvimos leyendo. Lamentablemente, la mayoría de los hombres o no entiende esto o no lo quiere entender y se eligen a sí mismos y eligen al mundo antes que a Dios. Por eso en Génesis 6 sucede lo que sucede. Dios termina tomando una decisión de arrasar con la humanidad de ese momento, porque ellos se habían puesto a sí mismos en lugar de Dios y solamente seguían su propio corazón, un corazón malvado y corrompido. Mateo 7:13-14, en palabras de nuestro Señor Jesús, recalca lo mismo, que el hombre tiene delante de sí la puerta estrecha que lleva a salvación, la puerta ancha que lleva a la perdición, pero eligen lo más fácil sin importar el destino. Únicamente la revelación de aquel que creó al hombre podía describir de manera tan consistente la condición de la humanidad. Número 3. Como tercer punto, quiero, como lo prometí al principio, que hoy analicemos un pasaje que considero especial respecto a la característica de la Escritura de ser un libro racional, por hablar de un libro conteniendo obviamente muchos libros individuales. Es un libro racional y gran prueba de ello se encuentra en Mateo 4:1-11. Voy a pedirles que levanten su mano, por favor, para que hagamos esa lectura y luego la analicemos las partes que nos van a demostrar o nos van a mostrar la racionalidad a la hora de interpretar la escritura. Por favor, Mateo 4:1-11. ¿Quién levanta la mano? 4:1-11 de Mateo, hermano Juan Contreras. Mateo 4:1-11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él tentación y le dijo, el tentador, a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Perdón. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta allí, sí, hasta el 11. Y le servían. Muchas gracias, hermano Juan. Bien, aquí tenemos entonces el pasaje que decíamos es un pasaje especial para nuestra lección esta noche. Lo que está involucrado en aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios se extiende también al tema de la interpretación. Cuando alguien estudia un texto bíblico, debe estar claro en que la totalidad de la evidencia y la manera de manejar la evidencia para apoyar una conclusión o la conclusión que se tiene manejando toda esta evidencia son cuestiones relevantes, son muy importantes. Es decir, uno debe observar lo que la Biblia, observar o considerar lo que la Biblia significa por medio de lo que el texto dice. ¿Okay? La Biblia dice, claro, que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Lo dice. Pero también esa misma escritura dice que muchos ricos como José de Arimatea, por mencionar uno, eran personas que eran seguidores de Jesús. Entonces, no está diciendo el Señor que es imposible que el rico le siga. No está diciendo que se tiene que dar un milagro de que un camello pase por el ojo de una aguja, independientemente de lo que eso termine significando, que hoy tampoco se lo voy a responder porque no está dentro del alcance de nuestra lección. Por lo que sea que haya querido decir Jesús que era una aguja, en ese momento era algo sumamente complicado y difícil. Sumamente complicado y difícil. Por lo que si usted quiere pensar que es una aguja de coser, pues perfecto, porque ilustra muy bien lo que el Señor quería decir. Es muy complicado, es muy difícil, pero no es imposible. Y debido a que no es imposible que un rico entre al reino de los cielos, pero sí es imposible que un camello entre el ojo de una aguja, entonces tal vez por eso no significa la aguja de coser. Pero le dejo eso allí. Es importante siempre ver, dice, ¿qué es lo que la Biblia dice? Yo me debo enfocar, sí lo dice, pero ¿qué significa lo que dice? En una conversación con Satanás como esta que acabamos de leer a través de nuestro hermano Juan, Jesús utilizó su conocimiento de la Escritura o de lo que las Escrituras significan para anular los esfuerzos de Satanás de confundir y de guiar al cristiano o al estudiante de la Biblia a someterse a la tentación o a las mentiras de Satanás. Jesús creía que la evidencia bíblica era racional y que tomando en cuenta todo lo que la Biblia dice respecto a un tema, es decir, toda la evidencia disponible en el texto y su contexto, tanto el cercano como el de otros libros, todas las conclusiones que podrían alcanzarse serían entonces conclusiones válidas, verdaderas y racionales.
Ya que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, una de las preguntas más fundamentales que uno debería hacerse es: ¿cuándo la enseñanza bíblica es de cumplimiento obligatorio para nosotros hoy? ¿Cuándo la enseñanza bíblica es de obligatorio cumplimiento para nosotros hoy? Porque la Biblia dice que hay que construir un arca, pero ese mandamiento no es para usted ni para mí. La Biblia dice que hay que sacrificar animales para el perdón de pecados o para el día de la expiación y para todas las ceremonias que en el resto del año se realizaban, pero eso no lo tenemos que hacer ni usted ni yo. La Biblia habla del diezmo, pero usted y yo no lo tenemos que ofrecer. La Biblia habla acerca de la música instrumental, pero eso no es algo que está autorizado para que lo usemos usted y yo. Entonces, la Biblia puede decir algo, pero yo tengo que esforzarme en analizar toda la evidencia disponible para estar seguro de qué significa en ese caso lo que la Biblia dice, porque de ahí podré entender, podré aprender qué mandamientos, qué instrucciones son de obligatorio cumplimiento para nosotros hoy. Y esta es la pregunta más relevante al momento de estudiar la escritura. El relato de la tentación de Jesús por parte del diablo es relevante para responder la pregunta planteada. El diablo, evidentemente con algo de desprecio, porque yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo casi que le veo el rostro, ¿no? No me imagino un cierto rostro o me imagino el tono en el que pudo haber dicho las cosas con ese desprecio, con ese sarcasmo hacia nuestro Señor porque le desprecia. Trató de seducir a Cristo con una invitación a su apetito físico que ya estaba en el límite porque había soportado 40 días de ayuno. Y le dice en el 4:3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que, como decía, casi puede ver la curva en la sonrisa, en los labios de Satanás, a manera de burla, mientras le dice esto a Jesús. Pero la respuesta del Señor, estoy usando un poquito de poesía, ¿no? Cuidado ahora más tarde. El Señor Jesús le responde en el versículo 4 con la frase, escrito está. Satanás no había terminado, a pesar de que la respuesta de Jesús fue muy buena, habiendo escuchado que citó la escritura, el diablo decide utilizar un texto y cita del Salmo 91, 11 al 12, y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Probablemente el diablo creía que triunfaría citando la palabra de Dios, pero ya que el texto es proposicional, un término que ya analizamos en este curso desde el principio, es decir, que está escrito en un lenguaje inteligible, un lenguaje que el hombre puede entender. Y siendo que el texto también es racional, es decir, es un texto inspirado por Dios donde hay que utilizar la inteligencia, la razón, la comprensión para poder adquirir conclusiones verdaderas. Entonces, como tiene estas dos características, es proposicional y es racional, Satanás no sabe cómo utilizarlo. No sabe. Fue un ingenuo en ese momento cuando intentó devolverle a Jesús, como diríamos hoy, lo que él le había aplicado previamente. Jesús derrota a Satanás en esta segunda tentación, señalándole, al padre de la mentira, como le llamó luego en Juan 8:44, por demostrarle al citar otra escritura que explicaba la que Satanás acababa de citar, que uno debe tomar en cuenta toda la evidencia disponible antes de llegar a una conclusión respecto a lo que la Biblia significa en sus varias declaraciones. Jesús dice en el versículo 7, escrito está también. Entonces, por eso, cuando las personas nos citan un pasaje que aparentemente justifica su creencia o su práctica, nosotros tenemos que evaluar si él ha tomado en cuenta toda la evidencia disponible, porque si no,
Nos toca decirle, sí, correcto. Dice que David usó instrumentos musicales, pero escrito está también. Y a partir de allí, usted va a dar una enseñanza que corrija una perspectiva errónea de parte de su interlocutor. Jesús cita de Deuteronomio 6:16 y nuevamente derrota a Satanás. Al hacerlo así, la respuesta de Jesús implica que uno no solo debe analizar la declaración específica que hay en un texto o versículo de la Biblia, sino también comparar dicha declaración con todo su contexto, lo que está antes, lo que está después, lo que se dice sobre ese mismo tema dentro del libro de ese mismo autor y también lo que otros autores bíblicos dicen respecto al tema. Eso se llama contexto inmediato y contexto remoto. Este mismo hecho muestra que la Biblia, que como mencionábamos, fue escrita durante cientos de años, que viene escrita por más de 40 autores, con diferentes cualidades como las que ya hemos mencionado, siendo así, siendo que se puede citar de la manera que lo hizo Jesús, nos demuestra que aunque sean 66 libros, aunque sean más de 40 autores, aunque haya sido más de un milenio el tiempo que tomó redactarla, viene de una sola mente. Y esa mente de la cual procede es una mente racional. De lo contrario, se debe pensar que Jesús utilizó mal la escritura para responderle a Satanás, que ya de por sí las había utilizado mal. Y definitivamente que no va a ser así. Entonces, hablemos de la racionalidad o de otro punto, perdón, que es el universo y la racionalidad bíblica. Y vamos entonces a pedirle a otro hermano que nos ayude con esta nueva lectura que se encuentra en el Salmo 19. Voy a darle 7 versos a un hermano, 7 versos a otro. Por favor, Salmo 19, 1 al 7, un hermano que sería Steven, y el mismo Salmo 19, luego del 8 al 14, otro hermano, por favor. Otro hermano que levante su mano antes de que Steven lea para que tengamos la unidad allí en la lectura. Parte de Steven. Christopher, listo. También lo tenemos allí en pantalla disponible. Ok. Salmo 19 del 1 al 7. Versos del 1 al 7. Dice así. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí,
Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermoso salmo, ¿no? En este salmo, y debemos recordar la lección número 3, seguro no la va a recordar ahorita, pero luego ha de repasarla. El autor humano, David en este caso, celebra la revelación de Dios. Celebra la revelación de Dios, pero la ve desde un doble aspecto, tanto la del universo como la de la palabra escrita. Describe a Dios como creador y legislador, cuyos hechos conducen a la alabanza para la justificación de sus siervos. Podemos ver esto en los versos 11 al 14 que leyó Christopher. Se describe a los cielos declarando la gloria de Dios. Ojo, la gloria de Dios, no la voluntad de Dios. No pueden. Versos 1 al 6 y versos 7 al 10 que leyó nuestro hermano Steven. Cuando la luz solar comienza el día, vea los versículos 4 al 6, el día de trabajo debe llevarse a cabo según la ley o según la instrucción de Dios. Verso 7. Lo que Dios ha hecho al crear el universo para la instrucción del hombre con respecto al tema de la gloria de Dios no está completo sin la palabra escrita. Era necesario que aparte del universo, Dios también se revelara de manera especial, específica, proposicional. Un argumento metafísico establecido para la existencia de Dios que estuvimos considerando también en el otro curso es que habiendo diseño en el universo, tiene que haber un diseñador. Y la ciencia ha establecido correctamente los movimientos precisos y matemáticamente demostrables en el universo. Movimientos que explican las órbitas de los soles y los planetas y la capacidad del hombre para viajar al espacio y conocer con gran exactitud los ángulos que necesitan sus naves para salir de la Tierra y para regresar a ella. David el salmista iguala la gloria creada y el mensaje inspirado en cuanto a su precisión y exactitud. Este Salmo 19. Lo que Dios ha hecho en los cielos deben reconocerlo los hombres en todo lugar en la tierra cada día. Por eso dicen los versos 2 y 3 que así debe ser. La gloria que Dios ha conferido al universo es un reflejo de él y reconoce, predica, proclama su poder creativo. Lo mismo se puede decir de la Biblia, que es tan gloriosa que su mensaje, dice este salmo, es más deseable que el oro más fino, que la miel más deliciosa. Salmo 19, verso 10. El salmista también afirmó que la información general que uno obtiene acerca de la deidad a partir de mirar el cielo es una información que es entendible para todas las personas. Verso 3. Lo mismo se dice acerca del mensaje inspirado. Aquí es el Nuevo Testamento, pero el principio aplica a ambas porciones de la Biblia. Si usted lee Efesios 3, 1 al 5, el Nuevo Testamento tiene la misma cualidad de poder ser entendido con una buena lectura. Este mensaje inspirado, dice este salmo, hace sabio al hombre. Es un mensaje fiel, es un mensaje que convierte, es un mensaje que alumbra los ojos. Salmo 19, versos 6 y 7. Las palabras y el lenguaje de los cielos se igualan a las palabras y el mensaje de la Biblia, ya que ambos proceden de Dios y fueron creados sobrenaturalmente. El salmista llama perfecta a la ley de Dios y pueden mirar en la presentación lo que es el término original que utiliza, el término tuminah, que significa impecable, saludable, perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que el mensaje tiene la intención de dar bienestar al hombre. ¡Qué belleza! Porque cuando nosotros leemos la palabra perfecta en español, y si nosotros no somos creyentes, probablemente nos intimidamos. Si es una palabra perfecta, que lo es, definitivamente lo es,
pero si lo ves desde el aspecto de perfección, sabiéndote tú imperfecto, insuficiente, te dices, tal vez yo no la podré cumplir, tal vez yo no podré estar a la altura, tal vez esa palabra no me funcione a mí. Esa palabra debe ser para seres perfectos, no para mí. Pero no, el término perfecto que nos podría dar esa impresión a nosotros o sobre una persona que no ha estudiado antes la escritura, en su acepción original, tiene un sentido de saludable, de que es algo muy bueno para nosotros. Busca siempre nuestro bienestar. Solamente aquel que creó el universo, que creó al hombre y a la Biblia, sería capaz de coordinar a los tres para que el hombre, motivado por el poder de la creación y dirigido por el mensaje escrito, pueda dar lo mejor de sí mismo mientras esté en esta tierra. En resumen, amados hermanos, la enseñanza obviamente racional de la Biblia es una prueba de su inspiración, de una inspiración que procede de una mente divina. El mensaje bíblico fue escrito en el antiguo Oriente, cuya cultura ni era racional respecto a los dioses, ni se creía que los dioses tenían bondad, concepto que es opuesto al que la Biblia muestra, describe y del que hace gala en todas sus páginas respecto a Dios. La racional en cuanto a la naturaleza del hombre. Únicamente aquel que creó al hombre podía describirlo así. Jesús creía que el mensaje era racional y proposicional. Él usó la palabra escrita contra Satanás, uso que es un paralelo de la idea del salmista en el Salmo 19, verso 7, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta. Así que, amados, cuando alguien quiere cuestionar la escritura de manera queriendo buscar en ella contradicciones, queriendo buscar en ella inconsistencias, incongruencias, queriendo burlarse de ciertas declaraciones donde nos llaman genocidas porque apoyamos lo que Israel hizo con las naciones en Canaán, cuando nos llaman caníbales, que lo hicieron desde el primer siglo, porque se nos pide que comamos carne y bebamos sangre, que también nosotros tenemos pasajes que dicen, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, y si tu pie, córtalo. Dicen, los cristianos ni siquiera siguen esas instrucciones porque saben que ese libro es un libro alegórico, un libro legendario, pero que no contiene verdad. Cuando todos estos ataques, cuestionamientos, menosprecios respecto a la escritura llegan a nosotros, tenemos que recordar todo lo que vimos en esta lección. Pero sobre todo, no olvide la lección de Mateo 4, 1 al 11, que sí, la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, correcto, pero ¿qué significa? Es la pregunta. Es como cuando te vas al capítulo 11 de Hebreos, y el capítulo 11 de Hebreos te dice que por la fe el patriarca o el personaje durante la ley de Moisés hizo esto o logró aquello. Sí, pero ¿cuándo? Sí fue por la fe, pero ¿cuándo? Cuando obedeció. Nos vamos al caso de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice el autor de Hebreos. Pero ¿cuándo cayó? Cuando el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios les había instruido. Porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Note cómo un pasaje del Pentateuco es citado en el Nuevo Testamento y es corroborado al final de al final en nuestras traducciones, ¿no? Porque ponen a Santiago por allá al final, pero hablaríamos de ya cuando se está desarrollando la vida de la iglesia, se vuelve a recalcar lo mismo. Esta unidad de pensamiento, esta perfección sigue abogando, sigue atestiguando la naturaleza divina, el origen divino de la palabra de nuestro Dios.